Tengo sueño. Hola, profe, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Estaban desesperados ya? Pues es que nos toca exponer ahora, profe. Ah, sí, ya sé que les toca. Ya, le toca al equipo 5 y al equipo 6, ¿verdad? Entonces, el equipo 5 es Raquel, ¿sí? Patricia. Buenas tardes. Valencia, Pérez y Reyes. Ajá, es que los tengo por nombre, ¿no? Raquel, Patricia e Irma, ¿sí? María Irma. Y en el 6 es Diana, sí. María Laura, Miriam y nada más ni nada menos que José Carlos y Andrea. ¿Sí, verdad? Así es. Ok, bueno, pues mientras ponen ya la presentación, ya se está cargando, empiezo a pasar lista rápidamente. Carlos Guillermo, ahí está ya. Carlos Guillermo, Alejandra Arbizu, Mayra, presente. Cintia Bojorquez, Presente. María Laura, Presente. Julia Vanessa, Edna, ahí quedó ya. Leida. Bueno, entonces, si gustan empezar. Ok. Estrella. No, espérese. Ahí te le pongo. Bueno, Ok, ándale pues. gracias. Isaac. Sí. Ok. Hoy no trabaja, Isaac. No. Muy bien. No voy a ir al Oxxo entonces. Bueno, entonces, a ver, aquí, ¿quién va a empezar? ¿Quién empieza? Buenas tardes, empiezo yo, María Irma Valencia. Ok. Seguido de Reyes Cota y después Gutiérrez Valenzuela.
Ok, muy bien. Adelante. Maestra, Mande. Mallorquín le mandó ahí por el chat presente que no le sirve la bocina, me dice. Ah, pero todavía no le he mencionado. Bueno, Ah, ok. A ver, pues. bueno, Adelante. gracias. De nada, usted. Listo. Ok. Buenas tardes, mi nombre es María Irma y en esta ocasión mi equipo y yo vamos a presentarles la información de una de las micosis oportunistas más importantes, Cryptococcus. Aquí el contenido que abarcaremos en nuestra presentación. Bueno, recordando, se le llama micosis oportunista a aquella enfermedad producida por hongos que en condiciones normales no generan ninguna enfermedad al humano o a animales. ¿Qué quiere decir esto? Que para que se presente dicha micosis deben existir condiciones tanto por parte del hospedero como del hongo mismo, ya sea condiciones de temperatura, variabilidad de pH según la región anatómica, factores de virulencia del hongo, etc. Igualmente la predisposición que presente el hospedero, como inmunodeficiencias, desnutrición, entre otras. Cryptococcus es el hongo oportunista en este caso, el cual es una levadura basidiomicetosa que ocurre en una forma mínimamente encapsulada en la naturaleza y sintetiza rápidamente una cápsula de polisacárido al ingresar al ambiente pulmonar. En aspectos etiológicos, reclasificadas como patógenos microscópicos de gran interés médico, la criptococcosis es causada por las levaduras patógenas oportunistas de la división Basidiomycota. Estas son denominadas como Cryptococcus neoformans y Cryptococcus gapi. Ambos agentes etiológicos son levaduras capsuladas. Este subagudo o crónico se adquiere principalmente por la inhalación de baciliosporas del ambiente. Su forma parasitaria son los blastoconidios capsulados. La criptococcosis, caracterizada por afectar inicialmente los pulmones, normalmente después se disemina a piel y vísceras, finalizando con una clara predisposición a afectar al sistema nervioso central. La especie Cryptococcus neoformans incluye dos organismos, o sea, variedades que serían Ruby y neoformans. Está comúnmente relacionado que producen enfermedad en huéspedes inmunocomprometidos. Por ejemplo, los pacientes con SIDA son particularmente susceptibles. En cuanto a la segunda especie, Cryptococcus gati, por el contrario, infecta más comúnmente a los huéspedes inmunocompetentes en regiones geoclimáticas únicas, o sea, restringidas. En cuanto a antecedentes, la criptococcosis es también conocida o llamada como blastomicosis europea, torulosis y enfermedad de Busse-Busch. ¿Y de dónde salieron estos nombres? Pues en 1894 en Italia, el químico Sanfelice aisló por primera vez de un jugo de durazno una levadura capsulada denominada Saccharomyces neoformans, con la cual experimentó y observó diferentes lesiones en animales de laboratorio. Aquí podemos ver que Saccharomyces es del griego azúcar y zetas, que significa hongo de azúcar. Ese mismo año en Alemania, Busse y Buschke reportaron el aislamiento de esta misma levadura capsulada de humano, a partir de una lesión sarcomatosa en la pierna del paciente. Aquí también podemos ver que sarcomatosa viene del concepto latín de la palabra sarcoma, que significa crecimiento o hinchazón de la carne. Dicho paciente murió después de que esta micosis logró diseminarse a hígado, pulmones, vasos, riñones y hueso. Es aquí la razón del nombramiento del agente etiológico como Saccharomyces hominis.
En 1901 llega la primera denominación de como lo conocemos, Cryptococcus, por el micólogo suizo Bühlmann, quien estudió la morfología y características de esta cepa, comprobando pues que esta levadura capsulada no tenía la capacidad de formar ascosporas como lo hace el género Saccharomyces, y por tanto la llamó y reclasificó como Cryptococcus hominis. Tiempo después también fue nombrada como Torula histolítica y Terulant neoformans, y de qué nombre de torulosis, ¿no? Ahora, en aspectos epidemiológicos, en cuanto a la distribución geográfica, la criptococcosis es una enfermedad cosmopolita. La especie Cryptococcus neoformans y sus variedades Grubby y neoformans tiene la mayor distribución. Neoformans se da más en climas templados y Grubby en países de Europa y el resto del mundo con climas variados. Cryptococcus gatti, la segunda especie, predomina más en zonas tropicales y subtropicales como Australia o el sur de California. Más específicamente, en cuanto a la distribución mundial de Cryptococcus, se dice que está emergiendo como un patógeno importante en el noroeste del Pacífico de los Estados Unidos y la isla de Vancouver en Canadá, así como en África, India, Papua Nueva Guinea, América del Sur y Australia. Aquí en la gráfica los enlistamos. Se calcula que cerca del 80% de los casos se ubican en el continente de África. Es más bien asociado a la pandemia del SIDA. Los 3 países con el mayor número de casos registrados son Zimbabue, Sudáfrica y Malawi. Y en Europa, como Alemania, Austria, Italia, Grecia y España. En México, la especie Cryptococcus se ha encontrado en 5 a 10% de los aislamientos de esta levadura. En cuanto al hábitat y fuente de infección, es conocido que desde sus primeros aislamientos, el hábitat de Cryptococcus neoformans son algunas frutas como el durazno y la pera. Y también ha sido aislado de la leche, pero esto no origina un poco de infección para el humano, ya que puede realizarse en el proceso de la pasteurización. ¿Por qué? Porque el microorganismo muere a 45 grados Celsius de temperatura. La variedad de Grubby puede aislarse en el guano de algunas aves. Guano se refiere al abono o a la acumulación de excremento. Entre ellas están las palomas, pichones, gallinas, etc. Aquí se ha llegado a obtener hasta en 69%. También se ha aislado de diversas fuentes como el suelo, raíces de vegetales y madera. Para Cryptococcus gatti se determinó que su hábitat son los eucaliptos, particularmente en su forma pelomorfa llamada Filobacteriella, o sea, por sus basidiosporas, ya que estas llegan a infectar las semillas de esta planta y pueden mantenerse por mucho tiempo en latencia. Desde 1999 se ha reportado este hongo como un microorganismo patógeno primario, es decir, que afecta a individuos inmunocompetentes, produciendo epidemias tanto en animales como en humanos. Y mi compañera. Como vía de entrada, casi siempre es respiratoria, sin embargo hay reportes de casos cutáneos primarios, o sea, la levadura se infiltra por la piel y también oral, como por ejemplo al ingerir frutos o leche. En este último, la lisosima salival y el pH ácido del estómago inactivan el microorganismo la mayoría de las veces. Para el sexo y la edad, por lo regular la criptococcosis es más frecuente en el sexo masculino, en una relación más bien relacionada con la epidemia del VIH. Cuando se asocia a otros factores predisponentes, la relación es muy similar e incluso como ligero predominio femenino. La enfermedad se presenta entre la tercera y la quinta década de la vida, aunque también hay reportes de recién nacidos hasta ancianos.
pero los porcentajes en niños son muy bajos, que la mayoría no sobrepasa del 1 al 1.5%, pero pues igual más bien están relacionados al VIH. Y en cuanto a la raza, la criptococosis tiene mayor incidencia en los individuos de raza blanca, pero hoy en día no tiene mucha relevancia, ya que más bien está ligada a la infección por VIH, calculándose que un 80% de las infecciones se presentan en África subsahariana. Y en ocupación tenemos que se supondría que por el hábitat mencionado para Cryptococcus neoformans, las personas que estarían más expuestas serían los trabajadores de establos, gallineros y palomares. Sin embargo, recordamos que esta micosis es oportunista y requiere factores predisponentes definidos, como lo sería una severa inmunodepresión. Y para la especie de Gatti, los individuos que laboran en las regiones específicas de la isla de Vancouver y en la región del sur de Australia están más expuestos debido a que se comporta como un patógeno primario. Bueno, el periodo de incubación de Cryptococcus se menciona es indeterminado. Algunos factores de predisposición para la criptococcosis son la diabetes, desnutrición, enfermedades autoinmunes como el lupus eritematoso, más del 20% del total de se asocian a VIH-Sida. Siguiendo la mayoría de los procesos avanzados de este síndrome. Aquí citamos que el mundo se transmite por un estimado de 600 entre el 20% de la con el también antirretroviral de gran actividad, muchos índices de frecuencia han disminuido, particularmente en los países desarrollados, ya que más no me escuchan. Se escucha muy cortado, casi no se escucha. Sí. Ya sí, otra vez. ¿Dónde me regreso? Se sigue escuchando mal, como muy cortado. No sé si sea su micrófono. Creo que es internet, maestra. ¿Es el internet? Sí. Yo voy ya. A ver, voy a tratar de conectarlo con el internet de mi celular. Aún se escucha muy cortado. Ahí se escuchó mejor. Ok, de la parte anterior se escuchó o lo repito. No, ahí está bien. Ok, bueno, esto sigue mi compañera Reyes con patogenia. Sí.
Bueno, la criptococosis pulmonar, como ya había dicho, que era por su vía de entrada por respiración, la criptococosis pulmonar se inicia por inhalación de propágulos, los cuales pueden estar compuestos de las levaduras, fragmentos de micelio o pseudomicelio y también de las esporas. Cualquiera de estas estructuras llegan hasta los alvéolos, atravesando las vías respiratorias para generar el primo contacto pulmonar, que la mayoría de las veces usa de manera asintomática. Y no produce una respuesta inflamatoria tan intensa como lo hacen otros hongos. Si el proceso infeccioso no se detiene, los microorganismos se diseminan con facilidad por la vía linfática y hematógena, especialmente es el sistema nervioso central, en donde el líquido cefalorraquídeo es más deficiente en un factor fungistático denominado factor anticriptococósico, por lo cual pueden evadir con habilidad la respuesta inmune. Una segunda vía de llegar al sistema nervioso central es a través del denominado mecanismo del caballo de Troya, en donde las levaduras aprovechan especialmente a los monocitos para atravesar de la sangre al cerebro como auténticos pasajeros, en donde una vez ubicados los microorganismos en el sistema nervioso central, en donde al inicio evaden o retrasan la respuesta inmune, que generan lesiones que se desarrollan en las meninges y afectan los nervios craneales, tallo cerebral y cerebelo, la mayoría con poca respuesta inflamatoria, el cual provocado en general es de una meningitis crónica. A partir de este foco se pueden expandir hacia otros órganos como vísceras, piel, huesos, entre otros. Y los factores de virulencia siguiente. Aparece. No. Ya. Lo digo así. No puede pasar. No. ¿Por qué? No. No cambia. Pues lo voy a decir. Voy a cambiar de red. ¿Me escuchan? Sí. Sí, pero no puede. Cambié de red, perdón, a ver si se reproduce la presentación. Estaba mi compañera Reyes en los factores. Y ahí me quedo. Sí. Ok, disculpa. En los factores de virulencia tenemos son los tres más importantes, que son la cápsula, la producción de melanina y la ureasa. Y los factores menores, pero actúan en forma coordinada con los primeros tres, son la termotolerancia, el cambio fenotípico, el
sideróforo, el entrecruzamiento o apareamiento y la producción de diversas enzimas como las fosfolipasas, proteasas, entre otros. El desarrollo de la inmunidad celular protectora para el organismo involucra una serie de células y procesos bien organizados en donde participan los linfocitos CD4, la inmunidad de TH1, asimismo el paso de TH1 a TH2, que es mediado por dos interleucinas, que es la interleucina 12 con interferón y la interleucina 4. Y finalmente los macrófagos, que tienen el papel fundamental de digestión y lisis de Cryptococcus, en donde este proceso se lleva a cabo una vez activados los macrófagos, haciendo que la L-arginina se degrade hasta producir óxido nítrico, que actúa contra las levaduras. Siguiente. Sí. Sí, siguiente. Bueno, yo voy a explicar los aspectos clínicos de la criptococosis. En esta vamos a incluir la clasificación de la criptococosis, su presentación, su sintomatología y su diagnóstico diferencial para cada una de ellas. En esta lista vemos la clasificación de la criptococosis y a manera de introducción les voy a decir que la enfermedad pulmonar ocurre tanto en individuos como inmunocompetentes como inmunocomprometidos. La meningitis es la manifestación más grave y más común de la criptococosis, y ya sea las afecciones cutáneas, prostáticas, oculares y óseas son un segundo sitio de infección. Siguiente. La criptococosis pulmonar en pacientes inmunocomprometidos. Las manifestaciones incluyen, en los pacientes inmunocompetentes, o sea, en los pacientes sanos, las manifestaciones incluyen una colonización asintomática, presentándose en el mayor de los casos en el 95%. Es decir, el 95% de las criptococosis se presenta en personas sanas y pues se presenta asintomática. Por otro lado, los otros casos que sí son sintomáticos manifiestan estadios desde leves hasta graves, según el estado inmune de cada paciente. En el estadio leve se presenta un cuadro gripal acompañado de tos, fiebre y discreto dolor pleural. Y en el estadio fuerte la fiebre es mucho más constante, hay pérdida de peso, debilidad en general, dolor de huesos, pérdida de fuerza, y el paciente puede llegar a presentar hasta tos con esputo, el esputo puede tener hasta sangre, ¿no? En cuanto a la presentación de la criptococosis pulmonar, este se caracteriza por formar nódulos pulmonares o bien masas micóticas, por así decirlo, en el cual pueden progresar puede ocupar desde las vías aéreas hasta los grandes brazos, obviamente hablando de un pronóstico fatal. En esta imagen de la izquierda podemos ver una tomografía de un paciente con criptococosis pulmonar. La otra es una tomografía axial computarizada de un criptococoma. Esta herramienta para el médico es un diagnóstico de gran utilidad, ya que pueden llegar a diferenciar entre los casos pulmonares y los casos de meningios, ya que pues obviamente a partir de estas radiografías o imágenes pueden descartar otros padecimientos. Y aquí para el diagnóstico diferencial, es decir, para poder diferenciar entre una criptococosis y otras enfermedades, hay que descartar influenza, tuberculosis, neumonías por microorganismos gram negativos, coccidioidomicosis, cistoplasmosis, blastomicosis, paracoccidioidomicosis, candidiosis y neoplasia. Siguiente. Hay que enfatizar que en la mayoría de los reportes por casos pulmonares son ocasionados por criptococosis gat, y estos se pueden presentar en su mayoría en las personas inmunocompetentes. Por otro lado, en las personas inmunocomprometidas con SIDA
puede manifestarse como una enfermedad muy grave y que va progresando hasta provocarla, hasta hacer una neumonía aguda, y tiene más o menos los mismos signos y sintomatología cuando hay una infección por neumocistis. Esta imagen que tenemos aquí muestra una neumonía criptocócica, donde vemos como una masa blanca en el lóbulo superior derecho de la tomografía. Yo sé que no es algo que nos interese mucho a nosotros como químicos, pero hay que entender que para el médico es importante aprender a diferenciar entre ellos. Y pues en los pacientes inmunocomprometidos la mortalidad puede llegar hasta un 42% por esta criptococosis pulmonar. Siguiente, por favor. Las criptococosis, como veíamos en la primera presentación de los aspectos clínicos, también tiene un cierto afecto hacia el sistema nervioso central. Entre todas las clasificaciones de las criptococosis, esta es la más frecuente, es decir, en un 100% de pacientes inmunocomprometidos, el 80% se va al sistema nervioso central. Hay que recalcar que esta se genera siempre después de un foco pulmonar, es decir, primero hay una criptococosis pulmonar y del 80% de ellas, del 100%, el 80% se va a criptococosis en sistema nervioso central por una diseminación hematógena, es decir, por el torrente sanguíneo. Las criptococosis en sistema nervioso central se pueden presentar de 3 formas, como meningitis, meningoencefalitis y criptococomas. Antes de continuar, porque voy a explicar cada una de ellas, la meningitis es la inflamación o infección en las meninges, que las meninges es el tejido delgado que rodea al cerebro y a la médula espinal. La meningoencefalitis es esa infección o inflamación de las meninges y aparte una inflamación del cerebro. Y los criptococomas son aquellas masas granulomatosas que se forman en el cerebro, como se ve en la imagen, en la radiografía que está en el lado derecho abajo, ¿no? Esas flechitas indican esos criptococomas. Siguiente. Bueno, primero vamos a ver la meningitis criptococóxica, que de las 3 que mencioné anterior es la más común. Y sus signos y síntomas empezamos de una meningitis subaguda, que inicia con cefalea intensa o frontal, dolor retroocular, es decir, detrás de los ojos, fiebre constante, pero no intensa. Y después continuamos con la meningitis crónica o gradual, que es lo que le sigue a la meningitis subaguda. En ella hay rigidez y dolor de cuello, los signos de Kerner-Brunzinski, algo así, que son positivos. Ahorita les voy a explicar qué es lo que son esos signos. Y conforme se va haciendo crónica esta enfermedad, presenta vómito constante, vértigo, delirio, alucinaciones, irritabilidad y cambios de personalidad. Siguiente, por favor. Esto es lo que les mencionaba sobre los signos de Kerner y Brunzinski que son positivos. Vi un video en YouTube que se refiere a que al paciente lo acuestan así boca abajo y el médico con una mano levanta la cabeza, como se ve en la parte de abajo, levanta la cabeza del paciente, y si el paciente solo como que inclina las rodillas, las flexiona, esto ellos le llaman como signos de Kerner y Brunzinski positivos. Siguiente. La segunda criptococosis del sistema nervioso central es la meningoencefalitis, y esta es un poco más rara, cursa de agudo a fulminante. El enfermo presenta todos los signos y síntomas de una meningoencefalitis aguda, es decir que en cuestión de horas, al máximo tardar 2 o 3 días, eso puede llevar a la muerte, puede caer primero en un coma y después fallecer el paciente, ¿no? La imagen que estoy mostrando aquí
En la A, o sea, en la parte de la imagen de izquierda, hablaba en un artículo que leí, que ahí está el link por si lo desean leer. Es el primer día que el paciente entra en el hospital, y la B es al término de 3 días. En el cuarto día el paciente fallece, y igual como les mencionaba ahorita, o sea, esto es en lo único que hasta, o sea, el médico es en lo que se apoya de primera instancia, y se ven así como unas manchas negras, que esa es la inflamación en el cerebro. Siguiente, por favor. Y la tercera criptococosis en el sistema nervioso central son los criptococcos, y sus signos y síntomas en inicio son cefalea, náuseas, vómito, convulsiones, y en el curso esta también es muy grave, al igual que la que acabamos de ver como meningoencefalitis. Migra muy fácilmente, o sea, el paciente puede llegar muy fácilmente a coma o un paro respiratorio y posterior a la muerte. Como mencionaba al principio, los criptococomas son aquellas masas fúngicas que se desarrollan en el cerebro en forma de abscesos, y como lo estamos viendo en esta imagen, son esas formas semi-irregulares que se alcanzan a ver, pues de gran tamaño, obviamente, ¿no? Siguiente. Para descartar otras enfermedades de las criptococosis del sistema nervioso central, hay que descartar tuberculosis, neoplasia, toxoplasmosis, meningitis bacteriana o cualquier otra enfermedad degenerativa del sistema nervioso central. Y seguimos. Bueno, como mencionaba mi compañera Patricia, la vía de entrada de este microorganismo es la vía respiratoria. Por lo general, cursa un periodo en el cual es asintomática. Es decir, si nuestro sistema inmunológico está íntegro y se encuentra sano, el microorganismo va a ser eliminado o simplemente no vamos a tener ningún síntoma. En cambio, para las personas que tienen el sistema inmunocomprometido, este microorganismo primero, como veíamos, forma criptococosis pulmonar, forma granulomas en el sistema respiratorio, la levadura se infiltra sobre el torrente sanguíneo, se disemina a los demás órganos, donde principalmente va a infectar al sistema nervioso central, causando las manifestaciones que les acabo de mencionar. Ahora vamos a ver las criptococosis cutáneas. En ella hay primaria y secundaria. La primaria es aquella que el hongo se inocula de manera cutánea directamente, ¿no? Regularmente es en miembros inferiores o superiores, es decir, manos o pies. Puede provocar lesiones nódulo-gomosas, y la diseminación dermatológica puede manifestarse con lesiones pustulosas, papulares, nodulares o ulceradas, que a veces pueden ser parecidos a un acné, a un molusco contagioso o a un carcinoma vasocelular. Siguiente. La otra criptococosis es la criptococosis cutánea secundaria. Esta ocurre en un aproximado del 10 al 20%, perdón, se origina a partir de una diseminación hematológica o linfática de criptococosis pulmonar o meningia. Es decir, en un paciente que ya tiene una criptococosis pulmonar o una criptococosis del sistema nervioso central, la mayoría, bueno, en un 10 a 20% de los casos de las personas que tienen esta enfermedad, va a llegar después a una criptococosis cutánea secundaria. Esto le llaman el signo de centinela, o sea, es decir, del que sea de meningia, de que sea pulmonar, meningia al otro. Y para diferenciar hay que descartar moluscos contagiosos que son por virus, esporotricosis, acné, micobacterios no tuberculosas, síndromes purpúricos, tuberculosis y coccidioidomicosis y paracoccidioidomicosis. Siguiente, la otra criptococosis es la criptococosis ósea. Esta es un poco menos frecuente, varía de un 5 al 10% de los casos en general de todas las criptococosis.
Presenta una afección hacia los huesos largos, es decir, fémur, tibia, esternón, huesos craneales y vértebras. Hablando que también afecta a las articulaciones. Se origina, al igual que la cutánea, a partir de un foco pulmonar o meningio. La sintomatología más frecuente es un dolor intenso de óseo y artralgias. Pueden ser lesiones parecidas a las blastomicosis y a las coccidioidomicosis, y puede haber derrame articular o rodilla inflamada, como lo vemos en las imágenes que muestro. El diagnóstico diferencial: hay que descartar osteomielitis, osteosarcomas, esporotricosis, coccidiomicosis y paracoccidioidomicosis. Siguiente. La criptococosis ocular es muy rara, pero sí se presenta. Más bien, casi siempre es diseminación de cualquier otro foco meningio pulmonar, como las anteriores. Se presenta como papiledema, parálisis motora, uveitis, coriorenitiditis. Estas son enfermedades así de que el desprendimiento de córnea y eso, visión borrosa, fotofobia. Hay que descartar infección herpética, coroiditis, uveitis bacteriana y mucormicosis. Siguiente. Y por último, de la clasificación de las criptococosis, vemos la criptococosis diseminada. Esta es una forma general de llamarle a todos los sitios que vimos, a la excepción de todos los sitios que vimos, es decir, cuando no es del sistema nervioso central, cuando no es pulmonar, cuando no es ocular, cuando no es cutánea. Vemos que Cryptococcus neoformans, Cryptococcus gatis, pueden invadir casi todos los órganos del cuerpo humano, pero sobresale el hígado, el intestino, el vaso, el corazón, la próstata y los testículos. Dependiendo del órgano que afecte, puede presentarse lesiones granulomatosas y de un aspecto gelatinoso. Y hay que enfocarnos en que esta criptococosis diseminada se presenta en pacientes severamente inmunosuprimidos. Y el diagnóstico diferencial entre ellas: hay que descartar tuberculosis, coccidioidomicosis, blastomicosis, paracoccidioidomicosis y histoplasmosis. Les voy a pedir que aquí sea un poquito más rápido porque está el otro grupo. Bueno, por favor. ¿Me escuchan? Sí. Ok, voy a poner ahora el diagnóstico de laboratorio. ¿Ya se ve la diapositiva de toma de muestra? Sí, ya se ve. Ok. Para toma de muestra, dependiendo del tipo de criptococosis, se puede manejar esputo, lavado bronquial, líquido cefalorraquídeo, exudados, biopsias, sangre. Debe seleccionarse la muestra más adecuada según el foco de infección. La mayoría de las criptococosis se diagnostican, como ya han dicho, son meningias, por lo cual se sabe que las condiciones del líquido cefalorraquídeo son muy específicas. En un inicio es un fluido casi normal, pero en casos crónicos sus características cambian. Estas se mencionan en el recuadro, y en las imágenes mostramos el aspecto de una muestra de LCR purulento por infección en las meninges. Como sabemos, la obtención del líquido cefalorraquídeo se extrae por medio de punción lumbar, la cual nosotros no hacemos. Y para evaluación microscópica directa, se sabe que la técnica
en fresco es de poca utilidad, ya que la cápsula no es visible debido a su propiedad altamente hidrofílica y su índice de refracción, llegando a confundirse fácilmente con las especies de cándida u otros hongos levaduriformes. La forma más sencilla, rápida y más utilizada es la técnica con tinta china, la cual consiste pues, en una gota de fluido previamente centrifugado con una gota de tinta china entre corta y cubre. En las imágenes se resalta el objetivo de esta tinción, que es resaltar la cápsula del microorganismo, así como la estructura de la levadura. Aquí se compara con Candida albidus, que presenta una cápsula escasa. Falsos positivos serían células polimorfonucleares porque se llegan a observar como levaduras capsuladas. Esta de aquí arriba es una pseudohifa. Otros ejemplos de tinciones son la de Fontana Mason y la de Musicarmine de Mayer. El principal uso, pues aquí está descrito, que es la detección de melanina o pigmentos, y algunos autores reportan excelentes resultados con la de Musicarmine de Mayer. Perdón. También son útiles la tinción de Papa Nicolau, que consta de la tinción del núcleo y el contraste citoplasmático. La de Paz, que es con el reactivo de Schiff, dando una coloración rojo-púrpura característica, y la modificada de His y hierro coloidal. Al microscopio lo que se observa son levaduras de aproximadamente 20 micras de diámetro. Microscópicamente ambas especies, Neoformans y Gatti, son indistinguibles, por tanto se requiere de las pruebas especiales. Aquí anexamos las metodologías de las principales tinciones ya mencionadas para la identificación de Cryptococcus. En cuanto al cultivo, el desarrollo de Cryptococcus se hace en medios de cultivo habituales como Destrozas saburó, extracto de levadura y VHI. Nunca debe sembrarse en saburó con antibióticos o en micocel, ya que la cicloheximida inhibe a Neoformans y a Gatti. Micocel, el cual ya hemos utilizado en el laboratorio, pues es un medio altamente selectivo conteniendo cicloheximida y cloranfenicol. El desarrollo se obtiene de 2 a 3 días a temperatura ambiente o a 37 grados centígrados. Se forman colonias con características mucoides, brillantes, limitadas, convexas y de pigmento blanco-amarillentas, y rara vez se tornan a un color rosa pálido. Para el aislamiento de medios especializados se menciona el agar de Stipe, que tiene un alto contenido de DOPA, que es dihidroxifenilalanina, o también el medio de semilla de níger o alpiste negro, que en esto se generan pigmentos café-marrón, producto de la transformación y metabolismo del ácido cafeínico de esta especie. Otro ejemplo es el agar de urea. Al fin de distinguir entre Neoformans y Gatti y otras levaduras de interés médico, se realizan otras pruebas sencillas mostradas en este cuadro, que son complementarias con la identificación de las estructuras micológicas. Por ejemplo, Candida albicans no produce el pigmento en alpiste negro, y entre Gatti y Neoformans, Gatti da positivo en el medio de prolina, observándose una colonia blanca mucoide. Aquí se escriben las tres principales pruebas en donde Gatti da positivas. La primera es la inhibición de la ureasa en el medio de Christensen con ETA, donde se vira de rosa a naranja, mostrada en la primera imagen. Una segunda igualmente positiva para Gatti es la de crecimiento en el agar de canavanina glicina azul de bromotimol, dando un viraje de coloración azul. También el crecimiento en el de prolina, que ya mencioné, es una colonia blanca mucoide. Mi compañera Reyes. Las biopsias son útiles sobre todo para los casos cutáneos, en donde se presenta por lo regular una reacción inflamatoria crónica, que está constituida por abundantes células gigantes, linfocitos y eosinófilos,
Las levaduras se distinguen con facilidad con las tensiones que dijo mi compañera de hematoxolina y eosina, paz, y sobre todo con la de Muscarium de Mayer. Musicarmin. Mostrando todas las levaduras con los halos capsulares. Y en las pruebas inmunológicas, la más útil para el diagnóstico es la determinación del antígeno criptococócico, que es más frecuente en la cápsula de Cryptococcus neoformans y Gatling, que es el glucuronoxilomanano en el líquido cefalorraquídeo o suero. Se hace por aglutinación directa de partículas de látex revestidas por anticuerpos anticapsulada, y esta última se puede realizar en casi todos los fluidos y tiene una sensibilidad muy alta, hasta un 90%. Otras técnicas de menor importancia son la detección de anticuerpos por inmunofluorescencia indirecta, ELISA y fijación de complemento. Cabe enfatizar que todas las técnicas inmunológicas llegan a generar resultados falsos positivos y negativos, por lo que los resultados se deben correlacionarse con los aspectos micológicos, o sea, que serían el cultivo y el directo. Al final les vamos a dejar una tabla para una sección de identificación de las diversas especies de Cryptococcus. Raquel, lo vamos a dejar hasta aquí. Bueno, Ya, maestra, ande. ya solo aquí es las tablas, estas dos tablas que se las dejamos, que el primer tratamiento es fluconazol y al final dejamos una tabla de identificación para Cryptococcus, que es como resumido, ¿no? Para el aislamiento, y sería todo. Ok, muy bien. Gracias. A ustedes. Vamos a pasar a la siguiente presentación porque estamos ya les robamos más tiempo. Ahí se está viendo la nuestra. Ya se está viendo, sí, ya. Ah, muy bien. Ok. Muy bien, Miriam. Bueno, profe, ¿ya podemos empezar? Ya, claro. Ok. Bueno, pues muy buenas tardes, compañeros y profesora. Somos el equipo número 6 y vamos a hablar sobre la aspergilosis. Profe, el orden de los integrantes está también el orden de participación, por si acaso. Ok, muy bien. ¿Le dejo un ratito más la presentación? Ya los puse. Ah, ok, perfecto. Siguiente, Miriam, por favor. Bueno, pues antes de entrar en lleno al tema, me dedicaré a introducir los aspectos más generales, primeramente definiendo el tema trastorno, que en este caso es la aspergilosis, que es el término que se usa para englobar a las enfermedades que son generadas por la mayoría de las especies patógenas y oportunistas del género Aspergillus. En ellas se incluyen una gran variedad de manifestaciones clínicas. Sin embargo, las más comunes y de las cuales mi compañera va a hablar un poquito más tarde son la primera, la cutánea, la óptica, la diseminada y además reacciones de hipersensibilidad. Siguiente, Miriam. Ok. Como mencioné anteriormente, los agentes causales o etiológicos de las aspergilosis son precisamente especies del género Aspergillus. A la izquierda de la diapositiva se encuentra una tabla que describe el orden taxonómico del género, donde se puede ver que pues precisamente el género Aspergillus está en la división de Ascomycota, como ya hemos visto en clases pasadas. Y las dos imágenes a la derecha son ejemplos de características macro y microscópicas de las especies causales de aspergilosis, en este caso Aspergillus fumigatus. Siguiente, Miriam. Se han descrito que alrededor de 20 especies en el género son los principales agentes etiológicos de estas patologías, siendo 7 de ellos los que más se reportan, y son Aspergillus fumigatus, que es el más importante dentro de este grupo. A su vez también está la especie Niger, Flavus, Terreus, Nidulans, Glaucus y también Versicolor. Siguiente. Ok. Y bien, la historia de la aspergilosis se remonta ya del año de 1729, cuando el científico italiano Pier Antonio Micheli dio origen a la palabra aspergillus, que tiene dos orígenes.
El primero viene de la palabra en latín asperjar, que significa rociar o esparcir. Y el segundo viene de la similitud que tiene este hongo con el instrumento llamado hisopo, que no es el instrumento que todos conocemos, sino uno que es utilizado en ceremonias religiosas para esparcir agua bendita a los feligreses en las misas, por ejemplo. Posteriormente, en el siglo XIX, la comunidad científica comenzó a reportar casos de aspergilosis en animales, que eran principalmente en pájaros. Luego, en el año de 1856, el científico alemán Rudolf Virchow reportó el primer caso de aspergilosis en un humano, presentándose como una aspergilosis broncopulmonar. Y finalmente, en el año 1959, Antonio González Ortega, que era un médico de nacionalidad mexicana, reportó el primer caso de aspergilosis humana en México, presentándose como una aspergilosis pulmonar. Siguiente. Ok. Comenzando con los datos epidemiológicos, en cuanto a la distribución geográfica se ha determinado que es un hongo cosmopolita y se presenta prácticamente pues en todo el mundo. En tanto al hábitat y fuentes de infección, se debe recalcar que el género Aspergillus por sí mismo un importante contaminante. De hecho, se le considera en el primer o segundo lugar en los hongos contaminantes en el medio ambiente, encontrándose en tierra, aire, plantas, materia orgánica en descomposición y muy frecuentemente en alimentos ricos en carbohidratos y fibras como pueden ser los panes, los dulces, los granos, etc. También es común encontrar brotes nosocomiales que pueden presentarse o bien por remodelación de las instalaciones hospitalarias o por ductos de ventilación contaminados. Además, algunas especies de aspergillus forman parte de la microbiota de distintos nichos en el cuerpo humano, como puede ser la orofaringe, las fosas nasales, la piel, los secos lagrimales, el oído y el tracto gastrointestinal. Siguiente. Ahora bien, la vía de entrada más común es la vía respiratoria. Sin embargo, también existen casos reportados de aspergilosis debido a traumatismos cutáneos. En tanto al sexo biológico, la prevalencia es indistinta, mientras que dependiendo del grupo de edad, las manifestaciones clínicas pueden ser muy diferentes. Por ejemplo, la más común observada en adultos es la aspergilosis pulmonar y la onicomicosis. En los adolescentes y en los adultos jóvenes son las otomicosis y las reacciones de hipersensibilidad. Y en los niños son las úlceras necróticas, las palatinas y la afección pulmonar relacionada a la leucemia. Siguiente, por favor. Ok. En tanto a la ocupación, existe una gran prevalencia de casos en personas que se dedican a la agricultura, principalmente en donde se cultiva maíz, cebada y trigo, debido a que estos hongos aprofietan este tipo de productos. Y finalmente, existen evidencias de varios factores que predisponen a los individuos para presentar las diferentes formas de aspergilosis, donde se destacan a la desnutrición, el alcoholismo, la tuberculosis pulmonar y también a estados de inmunosupresión como pueden ser los linfomas, las leucemias, el trasplante de órganos y el VIH-Sida, por mencionar solamente algunos. Ok. Siguiente, miren. Ok. Aquí voy a poner el audio de mi compañera Diana. Tiene problema con el micrófono, pero aquí ya está grabado su parte, ¿ok? Ok. Continúa. Yo les voy a hablar de la patogenia de Aspergillus. Brevemente veremos los factores de violencia. Estos han sido estudiados principalmente en Aspergillus fumigatus. Los importantes son que son termotolerantes, se reproducen hasta 55 grados Celsius y se reviven a los 75 grados. Son resistentes al estrés oxidativo, tienen adhesinas o proteínas de superficie que son responsables por su capacidad de invasión, pueden producir pigmentos de melanina en forma de varillas que les van a ayudar a invadir la respuesta inmune y pueden producir varias micotoxinas. Dos importantes son la resitoxina ribonucleasa y hemolicina que producen lisis celular y la gliotoxina, la cual es responsable de la inmunosupresión, inhibiendo la activación de células de proliferación de macrófagos.
Patas y superóxido dismutatas, los cuales son responsables de su capacidad infectante. El desarrollo del padecimiento depende del tipo clínico de aspergilosis del que se trate. La infección inicia por el contacto del hongo con el individuo, que dependiendo de sus factores de predisposición, puede presentar una forma clínica específica. Nosotros, aunque inhalamos estas esporas, en general vamos a inhalar hasta 200 esporas diarias. En la mayoría de los casos no se va a producir una enfermedad que el sistema inmune las elimina eficientemente. Sin embargo, hay casos en los que la espora tiene una mayor facilidad de alcanzar el tracto respiratorio inferior y debido a su tamaño reducido es posible para ella depositarse en el alveolo, causando un cuadro clínico. Siguiente. Hay varios tipos de cuadros clínicos, cinco de los cuales vamos a hablar. La primera es la aspergilosis alérgica. Aquí los conidios de aspergillus se inhalan y se aprovechan las mucosas, causando una producción anormal de moco y una eosinofilia tisular. El hongo altera la calidad del moco, llegando a impactar al movimiento del bronquio. En casos severos, el epitelio es destruido y es cubierto por una membrana constituida por fibrina, células inflamatorias celulares y escasos elementos fúngicos. Estas lesiones se extienden con rapidez y dan síntomas debidos a las reacciones de hipersensibilidad. Eso se observa con un aumento en los anticuerpos de IgG. Otro cuadro es el aspergiloma o saprofitación pulmonar. Su formación, en este caso, se da por una aspiración constante de conidios, los cuales se desarrollan en antiguas cavidades tuberculosas o lesiones tumorales, formando una masa micelial que se rodea de una pared fibrosa. Y estas generan irritación bronquial y obstrucción. Sin embargo, aquí no se da una invasión de tejidos, como en el caso de la aspergilosis invasiva y aspergilosis diseminada. El centro del aspergiloma está constituido por fibrina, restos celulares y elementos fúngicos como higos, conidios o cabezas aspergilares, los cuales se sitúan en la cavidad interna de la cavidad. Siguiente. La aspergilosis invasiva es el tipo más grave de infección pulmonar. Esta se presenta en pacientes severamente inmunosuprimidos, como casos de leucemias, linfomas, en casos de tratamientos con esteroides, trasplantes de órganos, etc. En estos casos, los conidios se adhieren y germinan hasta formar higos tabicados y ramificados. Esto se logra debido a alteraciones o degeneraciones del sistema inmune. La lesión en este caso es muy parecida a un infarto hemorrágico o absceso debido a la invasión icótica. En este caso puede afectarse una rama de la arteria pulmonar, causando fenómenos trombóticos. Esta variedad clínica se disemina con gran facilidad a diversos órganos, debido al estado inmunosuprimido del huésped y debido también a la invasividad del hongo, la cual es generada por varios factores de virulencia, específicamente las enzimas fibrilíticas, que son muy similares a la triptasa y que en gran medida ayudan a la extensión de las lesiones. Otro tipo son las aspergilosis diseminadas. Estos son por lo general consecuencia de cuadros pulmonares invasivos y de igual forma se presentan en pacientes inmunosuprimidos. Siguiente. Las formas cutáneas primarias se inician por lo regular a partir de un traumatismo en donde se inocula el hongo. Tipos de traumatismo pueden ser una venopunción, cuando se tiene una abrasión cutánea, quemaduras, etc. ¿no? Esto se da especialmente en individuos hospitalizados. También otro tipo de forma cutánea es cuando se perfora el paladar, invadiendo en este caso la boca, o por una instalación en el borde de las uñas. En esos casos, la generación de las infecciones cutáneas se da por consecuencia de diversos factores de violencia. Lo importante son las adhesinas, que ayudan a la invasión, y a los paquetes enzimáticos que destruyen la quitina en el caso de la uña. El último tipo que vamos a ver de cuadro clínico es el de los
Bueno, y barreras físicas importantes para que sirvan como protección ante estos son el epitelio respiratorio y las defensas mucosilares, siendo los macrófagos alveolares los que son la primera línea de defensa fagocítica frente a las esporas inhaladas. En un segundo estadio, las diversas células del sistema inmune en la sangre periférica, en concreto las células dendríticas, monocitos y neutrófilos, por lo que en general un estado inmunocompetente es importante para evitar un cuadro clínico invasivo grave. ¿Listo ahora sí? Sí, ahora sí. Muy bien. Bueno, y como ya vimos, pues este hongo aparentemente inofensivo tiene muchos mecanismos de patogenicidad y por ende va a tener muchas formas clínicas en las que se va a manifestar, principalmente la aspergilosis pulmonar y la aspergilosis cutánea, y estas a su vez pues tienen varias entidades que están dentro de ellas. También se puede presentar una rinocinositis, otomicosis, aspergilosis diseminada, queratitis micótica y la aspergilosis miscelánea. Bueno, vamos a entrar con la aspergilosis pulmonar porque es la más común, debido a que, pues, ya sabemos que en el ambiente, en el aire, se encuentran flotando pues, estos conidios y los respiramos todos los días, de manera cotidiana. Entonces puede presentarse una aspergilosis alérgica. En esta, pues, se manifiesta siempre como rinitis, alveolitis y asma. Se trata de una reacción de hipersensibilidad tipo 1, por lo que vamos a observar aumentos de anticuerpos tipo IgE. En la realidad los síntomas pues no son muy distintos a los de cualquier alergia. Se presenta rinorrea, edema de la mucosa nasal, estornudos constantes, pues lagrimea en los ojos, sentimiento de que tienes algo atorado pues, en el ojo, prurito nasal, enrojecimiento, etc. Y pues las especies etiológicas que causan la mayoría de todos los casos clínicos que vamos a ver, todas las manifestaciones clínicas son Fumigatus, Flavus y Nudilans, son los principales. Entonces, como esta entidad no se puede distinguir de una alergia pues como cualquier otra cosa, cualquier otro componente que puede estar en el aire que inhalamos, se recomienda hacer pruebas de intradermoreacción cutánea o cutirreacción. Se utiliza un antígeno de Aspergillus y pues con eso se determina si eres alérgico al hongo o no. Otra entidad que se presenta es la saprophytación pulmonar, en donde al inhalar los conidios, esto se asienta en cavidades pulmonares debido a otras enfermedades del pasado. Podría ser, por ejemplo, tuberculosis, histoplasmosis, abscesos, etc. En este caso se dan origen a bolas fúngicas o pelotas fúngicas, que básicamente es micelio hecho bola vaya cubierto por moco. Y estos generan irritación bronquial y obstrucción, sin embargo no se habla de una invasión hacia los tejidos. La IgG se encuentra elevada y la IgE puede o no encontrarse aumentada también. Los síntomas pues van a incluir tos discreta, a veces mucopurulenta y con hemoptisis recurrente, es decir que estás pues expectorando sangre, ¿no? Pues esta es una tomografía y aquí podemos ver en el centro de este circulito rojo cómo se presenta esta masa blanca, pues que no debería estar ahí, pues este vendría siendo el aspergiloma, ¿no? Otra entidad que es rara pero tiene mal pronóstico y es lo que se reporta es la infección pulmonar invasiva. Ahora sí que esta vez el hongo invade parénquima pulmonar, o sea los alveolos, y forma lesiones pulmonares crónicas. Y los síntomas pues son mucho más severos y se presentan mucho más. Por ejemplo, hay tos constante, expectoración mucopurulenta, hemoptisis, se presenta fiebre, disnea, fatiga general, falta de fuerza en todo el cuerpo. Y conforme el proceso pues vaya avanzando, se genera trombosis de los vasos y necrosis localizada. Y debido a que la infección es en los alveolos, esta puede derivar a que se dé una diseminación del hongo hacia otros tejidos u órganos del cuerpo, ¿no? Y aquí tenemos otra tomografía. Aquí también pues son dos pulmones y aquí podemos ver esta masa blanca como que con piquitos alrededor, y pues esto vendría representando el hongo y el micelio pues que ya ahora sí que está invadiendo tejido pulmonar, ¿no? ¿Sí se escucha bien? ¿Por allá los de atrás me escuchan?
¿Sí? Ok, todo bien. Bueno, hablando de la aspergilosis cutánea, también se pueden manifestar de distintas formas. Obviamente, pues entrada del conidio hacia el organismo va a ser por vía cutánea. En las úlceras necróticas, por ejemplo, el ingreso del hongo se da por traumatismos, con sondas, cánulas, jeringas, y aparece especialmente debajo de los esparadrapos, que es esta cinta médica que utilizan, que es como de tela adhesiva. Se da usualmente en brazos, piernas, tronco, y en niños también suele presentarse en las palmas de las manos, y de los pies. Y pues inicia con una formación de pápulas eritematosas que al ir progresando se forman placas púricas, hemorrágicas y con áreas necróticas. Esto se presenta en pacientes que tienen una marcada neutropenia. De hecho, esta foto es de una persona pues que padece de leucemia, y pues se puede apreciar en el centro de la lesión pues el área necrosada, que está negra, y alrededor el área eritematosa, ¿no? Y pues esto causa dolor al tacto y pues también prurito. Por otra parte tenemos la onicomicosis, que esta pues no es muy distinguible de entre otras onicomicosis. Las lesiones son muy similares, producidas por la de los hongos dermatófitos, pues que ya nos quedó súper clarísimo con las clases que ya nos ha dado la profe Castillón, estoy muy segura de eso. Y pues en un principio la sintomatología, pues las uñas se vuelven, aparecen estrías, luego se vuelven opacas, polvosas, pierden consistencia, se engrosan bastante, e incluso en algunas ocasiones pueden tomar diferentes tonalidades verdosas o ya más oscuras. Y pues aquí está un ejemplo, ¿no?, de una onicomicosis típica. También se pueden presentar los micetomas, que estos pues usualmente son muy comunes en las extremidades de abajo de las piernas, los pies, vaya, y se presentan con aumento de volumen, deformación de la región que afecta múltiples trayectos fistulosas, en donde se drenan gránulos blancos, o también pueden tener una coloración amarillenta, y son de tamaño pues grande, ¿no? Y aquí está, esto ya lo habíamos visto también en clase con la profe, pues son básicamente tumores causados por el hongo. Ok. Bueno, a continuación, Nuestra compañera Laura va a seguir explicando un poco más. Espéralos, Carlos. Wasowski, déjanos algo. Ok, bueno. Otra forma de aspergilosis cutánea es la saprofitación de quemaduras, que ocurre cuando hay una pobre asepsia y curación de las quemaduras extensas. El hongo crece sobre el tejido necrosado con aspecto mohoso, y en estos casos la administración de antimicóticos es esencial para una buena cicatrización de las heridas. En esta aspergilosis, los agentes causales principales son las especies de Fumigatus y Níger. A su vez, también se puede presentar la otomicosis, que ocurre cuando el hongo saprofita el conducto auditivo externo, especialmente en personas que mantienen sus oídos húmedos, como lo pueden ser los nadadores. Por suerte, en este caso no hay invasión a otros tejidos y solo se presentan síntomas como prurito, o sea, irritación y comezón, a veces descamación del epitelio y a menudo hipoacusia, que se refiere a la poca audición, cuando en el conducto se forman tapones que son un conjunto de hifa, cerilla y restos epiteliales. Otra manifestación es la queratitis micótica, que se produce por la invasión del hongo en el tejido ocular y son producto de traumatismos oculares o debido a úlceras corneales. Generalmente los síntomas son disminución de la visión, dolor ocular, fotofobia y lagrimeo excesivo. En esta infección no se recomienda el uso de esteroides o antibióticos tópicos, ya que el cuadro tiende a intensificarse. Siguiente. Ok. Existen otras manifestaciones clínicas adicionales a las que ya se mencionaron, por ejemplo la rhinosinusitis, que ocurre en individuos inmunocompetentes, que por lo general son adultos, y es una infección no invasiva que genera una sinusitis crónica y formación de bolas fúngicas, es decir, pues como los del hongo, en los senos paranasales que están ubicados bajo los ojos y arriba de las cejas. En la mayoría de los casos ocurre de forma unilateral y en pocas ocasiones se le observará bilateral,
Los síntomas más comunes son el dolor facial, la obstrucción nasal crónica y descargas o mocos con aspecto purulento. Y pues los agentes etiológicos más comunes son las especies Fumigatus y Flavus. También existe la aspergilosis diseminada, que como el nombre indica, puede presentarse en diversas zonas del cuerpo humano, y precisamente es debido a esto que los síntomas dependerán de la zona afectada. Esto ocurre en pacientes con un sistema inmune severamente suprimido y que padecieron aspergilosis pulmonar, como ya explicaron mis compañeras anteriormente, y se generan cuadros granulomatosos, trombóticos y necrosantes. Y ya por último, existe la categoría de miscelánea, que engloba las aspergilosis que pueden ocurrir en distintos órganos, como pueden ser el corazón, las vías urinarias y el sistema nervioso central. Ahora sí. Cabe destacar que las aspergilosis se dan en pacientes inmunosuprimidos, ¿no? La única que se presenta, que se ha reportado en pacientes inmunocompetentes es la rhinosinusitis. Todas las demás son, y la alérgica, ¿no? Todas las demás son en pacientes inmunocomprometidos o que están pues, su sistema inmuno debilitado. A continuación viene el diagnóstico de laboratorio. Primeramente, para la toma de muestras se suelen utilizar muestras de esputo, de lavado bronquial, exudados y de biopsias, dependiendo de la forma clínica que presente el hongo. Siguiente. El examen directo se suele utilizar hidróxido de potasio al 10% o solución salina, aunque también se puede utilizar azul de algodón, como se ve en la primera imagen. Se observan, las tres imágenes son en un examen directo de esputo y se puede observar las múltiples cabezas superciliares. En la segunda es un examen directo también, pero este se ve con hidróxido de potasio al 10%, y aquí se observan las hifas tabicadas, características del hongo. Y en la tercera imagen es una tinción de Giemsa y Wright, y también se puede ver el conidióforo de Aspergillus. Siguiente. Para el cultivo se suelen utilizar medios comunes como el agar saburó, el agar papa dextrosa y el agar sapec, y es muy importante destacar aquí que es preferible no utilizar medios con antibióticos, ya que Aspergillus se inhibe con la cicloximida. Y para el periodo de incubación se suele incubar de 1 a 3 días de entre 25 y 28 grados centígrados. También cabe destacar que se debe de hacer cultivos a intervalos separados de días, porque como recordarán, Aspergillus es un contaminante del medio ambiente. Entonces, para asegurar de que lo que estás aislando no es una contaminación y es verdaderamente el agente etiológico de la enfermedad, pues por eso se hace más de un cultivo. Siguiente. Las colonias suelen ser colonias limitadas, planas, granulosas, polvorientas, aterciopeladas, inclusive algodonosas en las orillas, como se observa en la primera y la segunda imagen, y van de colores desde verdes hasta amarillos, naranjas, cafés, con un halo blanco, e inclusive algunos, como el del medio, Aspergillus flavus, puede formar esclerotes. ¿Qué es un esclerote? Un esclerote es la acumulación, el levantamiento central que presentan algunos hongos, que está formado por acumulaciones de micelios. Y aquí se observan algunas de las características macroscópicas y microscópicas de los hongos principales causantes de la aspergilosis que mencionaban, como son Aspergillus fumigatus, Flavus y Niger. Y sobre las características microscópicas, pues ya conocen el conidióforo de Aspergillus, como es característico con conidios catenulados, y Aspergillus niger tiene una característica muy especial en la que sus conidios son de color negro, como se muestra en la imagen. Siguiente. Aspergillus nidulans también, pues que es otro de los hongos comunes que presentan aspergilosis. Así es como se observa su colonia, y este presenta además
lo que se le llama como células de Hugh, que son unas células muy características que presentan muy pocos hongos, entre ellos este, y pues es una forma para identificarlo mejor. Son la tercera imagen la imagen a la derecha inferior que ven, la célula de Hugh. Siguiente. Bueno, para la biopsia, pues son útiles para los casos de aspergilomas en los que los exámenes directos no sean positivos, y estas son indispensables para las úlceras cutáneas y los micetomas. Se suele observar un infiltrado granulomatoso inespecífico, y en las úlceras cutáneas, además de verse zonas de necrosis, el agente etiológico aparece en forma de hifas tabicadas. Como se observa en la imagen, en una biopsia de aspergilosis invasiva, lo que se observa en color morado son las hifas tabicadas del hongo que está invadiendo el tejido. Esta además es una tinción de Grocott, que esta es una tinción específica para hongos. Siguiente. En cambio, también en los micetomas, estos se suelen presentar granos hemicéticos, y como mencionaban también anteriormente, en aspergilomas sinusales, estas son las acumulaciones de hongos de micelio que presentan algunas formas clínicas. Siguiente. Es importante también hacer el diagnóstico diferencial contra otras enfermedades, y dependiendo de la forma clínica que presenta el hongo se diferencia de otras enfermedades, como por ejemplo para los aspergilomas hay que diferenciarlos de los carcinomas, de los citoplasmonas, criptococomas y fiotricomas. Para la aspergilosis invasiva hay que diferenciar de las coccidioidomicosis, como veíamos en la presentación anterior, de las histoplasmosis, de las mucormicosis y tuberculosis miliar. También de las úlceras necróticas hay que diferenciar de la mucormicosis cutánea primaria, de la micobacteriosis atípica, el fenómeno de Lucio, el cual es un tipo de lepra, de la dermatitis facticia, el cual es un trastorno psicocutáneo, psicológico y cutáneo de la piel, en el que las personas que tienen este trastorno se suelen autoinfligir lesiones en la piel. O sea, es un problema mental que tienen, y pueden confundirlo con esto porque estos pacientes niegan tener eso. Y el oxocelismo, que es una picadura de araña. De la onicomicosis hay que diferenciar de la timia de las uñas, de las onicomicosis causadas por otros hongos, y de la aspergilosis diseminada hay que diferenciar de Calazar, lo cual es como le llaman también a la leishmaniasis visceral, que es la que hemos visto en parasitología, de la histoplasmosis, de la blastomicosis y de la coccidioidomicosis también. Siguiente. Y ahí puse solamente 4 imágenes de algunas de las enfermedades con las que se puede confundir, como es el carcinoma, la coccidioidomicosis, la mucormicosis cutánea primaria y lo que les mencionaba hace el Calazar. Siguiente. Bueno, como un paso extra para el diagnóstico de aspergilosis, se pueden realizar también pruebas inmunológicas, como lo vienen siendo pruebas de serología, que a pesar de que no son muy utilizadas hoy en día, son muy útiles para poder identificar aspergilosis pulmonar invasiva, la aspergilosis saprofítica y la diseminada. Podemos utilizar distintas técnicas, como pueden ser la aplicación de complemento, la inmunodifusión por gel y también ELISAs. Y utilizaríamos en cualquiera de los casos de ELISA un antígeno extraído de Aspergillus fumigatus o Aspergillus niger, y pues estos dos son de los agentes etiológicos más comunes, y gracias a ellos el antígeno de estos hongos realizan una reacción cruzada con el resto de las especies del género. Pues la serología en sí no tiene un valor propio, por lo tanto es muy necesario realizar otro tipo de pruebas para poder completar el diagnóstico.
Otra prueba inmune es el identificar glucanos en suero, como es el 1,3-beta de glucano, el cual es parte de la pared del hongo. Sin embargo, la prueba es de baja especificidad y tiene un poco valor predictivo porque también la identificación de este glucano ayuda para identificar candidiosis y neumocistosis y por lo tanto no nos ayuda para tener un diagnóstico específico. Siguiente. Otra prueba que podemos realizar es la detección de galactomananos, que también es un antígeno liberado por el hongo, y este se puede detectar en suero, orina, líquido cefalorraquídeo, líquido pericárdico y también se puede recuperar de los lavados bronquiales. Esta prueba tiene una mayor funcionalidad gracias a que nos ayuda a tener un diagnóstico precoz ante la aspergilosis pulmonar invasiva y la diseminada. Y la técnica más utilizada es una ELISA tipo sándwich. Y incluso podemos conseguir de manera comercial un kit para poder detectar a los galactomananos, como es el que está ahí en la imagen, y es a base de una ELISA tipo sándwich utilizando un anticuerpo monoclonal dirigido hacia el Aspergillus. Siguiente. Adicionalmente, el médico realiza tomografías y radiografías y estas son indispensables para poder diagnosticar cualquier aspergilosis pulmonar. El médico se enfoca precisamente en dos tipos de signos específicos. El de la izquierda es el signo del halo, en donde como ya se había visto anteriormente, en las formas clínicas se ve la bolita como con espículas y esta es característica de una aspergilosis invasiva. En el lado derecho tenemos el signo de Monod o de media luna, que también se había visto y es característico de los aspergilomas y se puede ver ahí la bolita con una parte oscura que asemeja a una media luna precisamente. Siguiente. En cuanto al tratamiento, este es muy variado y es muy dependiente del tipo de forma clínica de aspergilosis que tenemos. De los más comunes podemos tener una aspergilosis alérgica, un tratamiento a base de antihistamínicos y corticosteroides. Sin embargo, se tiene que tener muy en cuenta los niveles de eosinófilos, IgG y de IgE que tiene el paciente en suero. En el caso de la onicomicosis, lo más común es tratarlos con itraconazol en una dosis de 200 miligramos por día o en pulsos en un periodo de 3 a 4 meses. Y se le añade una terapia tópica que no sea a base de glisopulamina o terbinafina porque estos dos compuestos no tienen ningún efecto sobre Aspergillus y por lo tanto no van a ser funcionales para poder aliviar el padecimiento. Siguiente. En el caso de la aspergilosis pulmonar, nuestro tratamiento va a variar de la clase de aspergilosis que tenemos y qué tan grave es. En los casos leves podemos utilizar nistatina en aerosol en una dosis de 3 veces al día. En casos más graves podemos utilizar anfotericina B en versión de saxicolato en una dosis de 0.25 a 0.75 miligramos por kilogramo por día. Y en el grupo de las anfotericinas hay ligeros variantes en donde se le añade una molécula extra para que tenga una mejor efectividad hacia el agente etiológico. En este caso es la anfotericina B lipídica, la cual se utiliza una dosis de 5 miligramos por kilogramo por día y es muy recomendada ya que tiene una menor toxicidad hacia los riñones. Podemos utilizar también yoduro de potasio, muy poco común, de 3 a 6 gramos por día. Y entre la familia de los azoles, el más efectivo es el itraconazol, con una dosis de 200 a 400 miligramos por día. Otro azol que es más nuevo y es utilizado en las aspergilosis pulmonar invasiva es el voriconazol. Hay dos maneras de administrarlo, de manera intravenosa en una dosis de 4 miligramos por kilogramo por día y de manera oral en 200 miligramos por día. Siguiente. Para el caso de aspergilosis diseminada podemos utilizar cualquiera de los que ya se mencionaron como la anfotericina B y el itraconazol.
incluyendo también de la familia de los azoles el posaconazol en una gran dosis de 800 miligramos por día de manera oral. Y un fármaco más nuevo que resulta muy funcional es la cascofungina, que es un derivado de las equinocadinas, las cuales son dirigidas hacia los glucanos de la pared del hongo, por lo tanto comprometen la misma pared y hacen que el hongo muera al final. Y es efectiva para los casos diseminados y se utiliza una dosis de 70 miligramos por día. La profilaxis en general, ya para terminar, es más que nada retirar a los pacientes de la fuente de infección en la que ellos estén presentes, especialmente a los inmunocomprometidos y también a los que están en quemaduras, ya que estamos hablando de un agente etiológico ambiental y por ende es más sencillo controlar el área en el que se encuentra el paciente que controlar al agente más específicamente. Y como una manera preventiva, también podemos dar en pequeñas dosis medicamentos a los pacientes que están en riesgo y no pueden ser cambiados del lugar en donde están presentes, como por ejemplo un paciente en hospital que está en reconstrucción. Y uno de los más comunes puede ser el posaconazol, que es muy efectivo y en dosis bajas tiene un gran efecto para prevenir la presencia de una aspergilosis. Siguiente. En conclusión, tenemos esta tabla en donde nos ayuda a ejemplificar cómo el Aspergillus y todas sus especies son capaces de tener tantas variedades clínicas y el cómo es capaz de tener distintas sintomatologías, cómo podemos tener una gran variedad de observaciones en cuanto a las estructuras que podemos encontrar en los exámenes directos, cómo la toma de muestra es diferente y va a depender mucho de la variedad que estemos hablando, así como pruebas inmunes que se le puedan realizar, y el tratamiento a tomar es muy específico, ya que dependerá mucho de qué tejido estamos tratando de alcanzar. Y eso sería todo para nosotros. Bueno, aparte del tejido, ¿cuál otra, por qué creen que sea importante o es importante saber la especie de Aspergillus, por ejemplo? Porque hay unos Aspergillus que son resistentes a ciertos fármacos de manera intrínseca. Así es. Entonces, de ahí la importancia de llegar a la especie, ¿verdad? Aunque con la poquita experiencia que tienen ustedes en el laboratorio, pues a veces, entre comillas, ¿no? Al menos se pudiera complicar, vamos a decir, pero al menos los tres más comunes que ustedes comentaron, Fumigatus, Flavus y Níquel, son muy características las formas macroscópicas y que eso ayuda mucho, o sea, la colonia, ¿no? Sí, son muy características, pues, para poderlos diferenciar. Ahora, ya comentaban aquí lo más interesante o lo más importante aquí en el diagnóstico, ¿no? Que es, bueno, en el laboratorio, que es lo que nos interesa, que siempre hay que considerar aquí que un resultado positivo, ¿no? De un cultivo no es patognómico, es decir, no necesariamente puede ser la causa, ¿sí? Entonces de eso tenemos que estar bien seguros. Y entonces para eso ya comentaban ustedes que se tiene que corroborar ese diagnóstico a través de al menos de 3 aislados consecutivos. Este es un problema grande con este tipo de hongos, porque son saprófitos, pues ustedes ya se dieron cuenta, están en el medio ambiente y fácilmente se puede contaminar desde la toma de muestra, a la hora de inocular, etcétera, etcétera, y entonces está dando un resultado que no es, pues, ¿no? Igual vi que mencionaron las onicomicosis también, entonces es difícil, o sea, tiene que tener mucha certeza y mucha seguridad que este es el hongo que puede ser la causa, porque acuerdan, puede ser un contaminante, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de pues la experiencia que ustedes vayan a adquirir en su momento, ¿no? En la parte de aislamiento e identificación de los hongos. Pero este es un papel importante. Y vean todo lo que causa, ¿no? Este hongo.
Sí, y que comparte muchas similitudes con muchas otras micologías que hemos visto, ¿no? Entonces hay una serie de factores que se conjuntan finalmente para tener un diagnóstico, ¿verdad? No sé si sus compañeros quieran hacer alguna pregunta, duda. Una disculpa, el perrito que está ladrando era la bomba. Lo siento. ¿También lo grabaron o qué? No, fue grabado, fue en vivo y en directo. Ah, ok. Es que no le dieron de comer, dice por ahí. ¿Preguntas? No, que van a andar preguntando, ¿verdad? ¿No? Estas, las más comunes así, a lo mejor, y no, ¿verdad, Miriam? No en personas inmunocomprometidas. Puede ser infección en el oído, ¿verdad? Las alergias, en los ojos. Sí, pues las alergias es muy común que se presenten alergias, sobre todo pues Hermosillo es una ciudad que hay mucha alergia en general por la cantidad de polvo que hay en el aire. Pero muchas veces, o sea, puede ser o no, o sea, esa puede ser la causa u otra no, sabemos que sí. Es la causa. Por eso es necesario hacer la prueba pues de la microdermoreacción para saber si realmente es el hongo el que está causando pues la alergia. Aunque el tratamiento pues es muy similar. Maestra, yo sí tengo una duda. A ver, pregunte. En la que era en el oído, otomicosis me parece, mencionaban que no se diseminaba en una parte. Sí, estoy en lo correcto, ¿verdad? Sí. ¿Por qué no se diseminaba? Te comento, es que el hongo se aloja solamente en la parte exterior, nunca se va a meter tan adentro del oído, pues siempre va a estar como que saprofitando la piel, ¿no? Ajá. O sea, por la parte de afuera. Por la parte de afuera, exactamente. ¿Y por qué se da por la flexión? ¿Manda? O sea, ¿cómo es que llega el hongo ahí? Pues, o sea, tienes una lesión expuesta y o tiene que ser como por, ¿cómo se dice? Por inoculación directa. ¿O cómo? Bueno, pues como comenté y lo que consulté en el libro, dicen que es muy común en personas que tienen sus oídos húmedos, ¿no? Y eso favorece pues la instalación del hongo. Por ejemplo, en las personas que nadan y no se secan bien las orejas, pues, y ahí se aloja y se aprofita, básicamente. Sí. Y además recuerden que la mayoría de hongos son aerobios. Entonces, este tipo de hongos o estas infecciones en el oído no son en el oído interno, pues no, medio. O sea, no es el más profunda la infección, precisamente por no haber una oxigenación suficiente para que el hongo se desarrolle. Entonces, normalmente se atribuye mucho a personas que utilizan las albercas en esa parte, por la humedad, donde hay mucha humedad, ahí. Pero no se disemina a través de la entrada por el oído, ¿no? Es ahí muy localizada, pues, la infección. A ver, ¿alguien más? JB. José Isaac. Sí, profe, iba a preguntar sobre la nasal, ¿por qué esa también se da en inmunocompetentes? Esto tiene mucho que ver con también hay una condición ahí, ¿cómo le llaman? Ay, se me va la palabra. Sinusitis. O sea, cuando si hay mucha humedad, y acuérdate que a través de la vía respiratoria, pues entra el hongo. Y entonces, si en ese ámbito, así en esa parte, en esa área, hay un medio que favorezca, ahí se puede parasitar y puede causar infección y puede ser una sinusitis, pues se complica si hay mucho moco, hay una condición que le permite al hongo desarrollarse ahí. Y a ese nivel, ¿no? Uh-huh. Yo siempre les platico a los alumnos de una hija de una amiga
creo que ya les había dicho a ustedes también que la chamaquita estaba muy acostumbrada a traer un trapito. Y verán cuando ustedes sean papás y los niños, y le quitaban el trapito y la muchacha y la niña lloraba y lloraba. Y total que a veces le lavaba el trapito, pues, porque todo cochino. Y muchas de las veces se lo daba húmedo y la niña tenía la costumbre, ya ven que se chupan el dedo o que se lo ponen ahí en algún lugar, y en esta niña se lo ponía en la nariz. Y entonces esa humedad con el tiempo pues le causó un problema con el hongo, pues, ¿no? A esos niveles. Entonces tiene que ver mucho la condición para que el hongo se desarrolle, pero donde hay humedad existe. Y acuérdense la otra de que son aerobios, ahí en el pulmón, ahí esos nódulos o esas como especie de, ¿cómo se llaman? Aspergilomas que forman, tienen una forma de estar respirando el hongo y obteniendo oxígeno ahí en el pulmón. Entonces todo eso condiciona la presencia o ausencia de, en este caso, de los hongos, ¿no? Y en este caso, pues, aspergillos en particular. ¿Sí? Maestra, yo tengo una duda. A ver. En el caso, supongamos, un caso clínico, ¿no? De un bebé que su sistema inmunológico no está muy bien desarrollado y adquiere una infección micótica, pues podría ser en el caso de los pies, se podría complicar a algo más grave. O sea, que una micosis superficial se pueda agravar a algo pues peor, ¿no? Sí puede ser, en unas personas inmunocomprometidas se puede complicar. Bueno, que te contesten tus compañeros. Sí, las micosis cutáneas también podrían diseminarse pues igual vía torrente sanguíneo hacia diferentes órganos. Es que cuando hay una respuesta inmune del hospedero, dependiendo de eso, pues entonces se puede complicar Acuérdense cuando yo les hablaba de las micosis, las superficiales, las que son más cuestiones estéticas antes de las cutáneas, de las que vamos a hacer examen, algunas de esas, la que causa la piedra blanca, se ha visto que, fíjense, en el pelo, esta levadura puede llegar a causar a esos niveles en las personas inmunocomprometidas. Entonces, esto está muy relacionado con eso, con el sistema inmune, pues, ¿no? Aunque en su mayoría sea porque es un hongo que ataca la piel o la queratina, pues, ¿no? Pero en algunos pacientes puede llegar a causar ese tipo de micosis sistémicas, ¿no? Ya más profundas. Pero el papel del sistema inmune es fundamental. Lo que hasta ahorita yo no así mucho de los dermatofitos, por ejemplo, que acuérdense que son los que atacan las uñas, el pelo. Sin embargo, hay otros hongos que sí pueden llegar a esos niveles. Sí puede ser superficial, ¿no? Muy bien. ¿Algo más? Bueno, entonces nos queda el próximo miércoles con las últimas 2 micosis oportunistas, que sería una de ellas bien importante y quizá la más común de todas las micosis oportunistas, es cándida, porque por ser parte de la biota, pues, ¿no? Entonces, son de las más comunes. ¿Por qué estás llorando, Rafa? ¿Porque te toca exponer o por qué? Por el examen, yo creo, profe. Yo creo que eso cuenta. Bueno, entonces, ¿Va a terminar de pasar lista, profe? Claro que sí, ya para irnos, Mayra. Mayra. Mayra, ¿no está? Ya se fue, pues ya se fue. Cintia, Bojorques, ya no está. Sí, presente. Sí. Pues ¿dónde está? Pues Mayra, María Laura, también. Luego, por acá, Kevin, Natalie. Presente. El Kevin ya se fue. Claudia, Alejandra. Presente. Fernanda. Kevin, maestra. ¿Dónde está? Ahí en el chat. Fernanda.
Presente, profe. Carlos Gabriel. Presente. Maestra, Contreras presente. Él me mencionó. Jorge Omar, el que le pasé. Jorge Presente, Omar. profe. Presente. José Ramón. Presente, maestra. María José. Presente. Carlos Javier. Y por aquí Pedro David. Presente. Jesús Guadalupe. Presente, maestra. Ya, Pedrito. Ya te Gracias, gracias. Ándale, pues. Jesús Guadalupe. No. Bruno. Presente, maestra. Miriam, pues ya está aquí. Diana también. Puso en el chat ahí, profe. Maestra, Diana no tenía micrófono. Ya la vi. Laura, Conmigo aparece primero. Presente. Irwin, ya también. Aquí estoy, maestra. José Carlos, Presente. también. Daniela Anaí. Presente. Luego nos brincamos con Patricia Michelle. Presente, profe. Romero Azucena. No, Julia Guadalupe, ya. Y me voy hasta Ana Lucía. Ana Lucía. Presente, profe. Ok. María Irma también. Y Danitza. Presente. Ok. Bueno, listo. Maestra, ¡Falté yo! Ok. Ya les pasé lista a los demás. Porque los vi aquí. pues. pero a mí me pasó en la primera parte y en la segunda. Ya está todo aquí. Usted no se preocupe. Muy bien. Gracias. No más que Apodaca, profe, presente. va llegando, ¿no? No, yo desde hace rato. Sí, cómo no. Pero no Bueno, alcancé a conectarme para la lista primero. sí, ya lo puse aquí. Muy bien. Bueno, nos vemos el miércoles. Nos vemos, maestra. Nos vemos, profe. Buenas Hasta tardes. luego, bye, hasta luego. Gracias. A ustedes. Bye, profe. Ay.